Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos y que hayan iniciado este reto de nuestra escuela ministerial en la cual queremos invitarte a que no te pierdas ninguna de las clases. Dios tiene preparado algo grande para ti. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia, tus notas, un lapicero y por supuesto un corazón abierto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos. La clase del día de hoy es la llenura del Espíritu Santo. De eso vamos a hablar el día de hoy, así que prepare sus notas, prepare su Biblia y por supuesto prepare su corazón para recibir la palabra del Señor. Este tema es un tema que en lo personal me ha bendecido mucho, me ha dejado un anhelo por conocer cada vez más la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Quiero iniciar diciéndole esto. El Espíritu Santo no es, como le llaman los testigos de Jehová, la fuerza activa de Dios. Se oye muy bonito el nombre. Fíjese que los testigos de Jehová le llaman al Espíritu Santo la fuerza activa de Dios. Pero en otras religiones ni siquiera se menciona el Espíritu Santo. Simplemente es parte de la decoración, parte del lenguaje religioso, pero no se le ha reconocido al Espíritu Santo como lo que es. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. No es cualquier cosa, hermano. El Espíritu Santo es Dios. Y la Biblia tiene temporadas y tiene apariciones. Las apariciones, por ejemplo, desde el principio, en la Biblia usted va a escuchar toda la revelación general del Padre. Usted va a ver a Dios, al Padre, revelándose por nombres, revelándose a su pueblo y haciendo un gran esfuerzo para que su pueblo lo conozca, que el pueblo de Dios conozca quién es Dios. Y ahí vemos al Dios escribiendo su nombre, enviando mandamientos, ordenanzas al pueblo y haciendo esa aparición. Más adelante, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es la encarnación de Dios. Y ahora vemos en aparición a Jesucristo. Durante un aproximado de 33 años, vemos a Jesús caminando sobre la tierra, haciendo milagros y cumpliendo la palabra que Dios se haría hombre. Es decir, Jesús es el éxtasis de la revelación de Dios al pueblo. Y nuevamente Jesucristo no era solo el hijo del carpintero, Jesucristo es Dios. Pero luego Jesús asciende al cielo porque era necesario que Él se fuera, pero promete la venida del Espíritu Santo. Y es ahora la aparición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece y no es que no estaba, lo vemos en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, pero ahora es el tiempo del Espíritu Santo. La iglesia que hoy conocemos la inicia, la funda el Espíritu Santo y esa aparición la vemos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos dice la Biblia que estando todos unánimes, ahí aparece el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene un papel importante en la iglesia, pero principalmente en la vida del ministro. El ministro debe de saber que el Espíritu Santo es su guía, es su dirección, es su pastor y por supuesto es Dios. Cuando Ananías y Zafira mintieron a los apóstoles, el apóstol afirma diciendo, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Pero más adelante dice, ¿por qué mintieron a Dios? Haciendo alusión a que el Espíritu Santo era Dios. Y la Biblia en varias ocasiones, el apóstol Pablo también nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. Hay un carácter revelado en el Espíritu Santo, hay una llenura en nosotros del Espíritu Santo, que es lo que hoy queremos aprender un poco. Y vaya al libro de Hechos capítulo 6 y versículo 3,
y ahí está en sus notas, y dice de esta manera: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y mire el requisito que pone acá: llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo deben de ser los ministros? No, dígalo fuerte. ¿Cómo debe ser el ministro? Lleno del Espíritu Santo. Y después dice: y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire la palabra que utiliza, hermanos. Utiliza la palabra trabajo. Porque ministerio también es un trabajo. El ministerio, cuando sirves a Dios, estás ejerciendo un trabajo en la obra de Dios. Uno de los requisitos más importantes del ministro es la llenura del Espíritu Santo. Muchos han creído erróneamente que el conocimiento o la experiencia son la prioridad para servir al Señor, y aunque estas dos cosas son muy importantes, no son lo más importante. El Espíritu Santo es el que nos empodera para realizar su obra en la tierra. Y si no tenemos esa llenura, solo seremos hombres y mujeres con la mente llena, pero el corazón vacío. Una persona que sabe de Biblia, pero no tiene la llenura del Espíritu Santo, solo va a ser eso. Solo va a ser una persona que sabe de Biblia. Pero una persona puede saber mucho de Biblia y aún así tener una vida no transformada por Dios. Eso nos lleva a que hoy en día podemos caer en el fatal error de iniciar o tener un ministerio solo con conocimiento. Solo con conocimiento, pero sin la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando dejamos de un lado el Espíritu Santo, empezamos a hacer ministerios en la carne. Por eso mucha gente se frustra cuando inicia a servir al Señor. Mucha gente empieza ministrando, mucha gente empieza sirviendo en la iglesia como un líder, como un anciano, como un salmista, como un pastor, como un maestro, como un ujier, como un diácono, incluso como un pastor, como un profeta. Puede que tengas el don. Mucha gente inicia con ministerio, pero llega el momento donde se frustra y el ministerio cae. Y cae precisamente por esta razón, porque dejamos de llenarnos del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo es el que nos empodera para cumplir una misión. Jesús fue lleno del Espíritu Santo para cumplir su misión. Mire que esto me encantó cuando meditaba en esto, cuando meditaba en que el Hijo de Dios vino a hacer una misión aquí en la tierra. Podemos reconocer esto: Jesús es Dios, pero la marca de su obra redentora fue que se hizo hombre. Mire esto: la marca de su obra redentora fue que Dios se hizo hombre. Esa es la marca. La marca de su obra es que Dios no salvó al mundo siendo Dios, sino que lo hizo en forma de hombre. Por lo que siendo hombre vivía bajo las limitaciones del ser humano o del hombre. Los hombres tenemos limitaciones de espacio, de tiempo. Esas son limitaciones que nosotros tenemos. Nosotros no podemos, aunque las mujeres juran que pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, no pueden. No se puede, es físicamente imposible, materialmente imposible. No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. No podemos estar acá, pero también estar en otro lugar al mismo tiempo. No podemos. Es algo imposible. Entonces Jesús estuvo bajo esas limitaciones. Él vino a la tierra y Él se metió en un cuerpo humano, adoptó un cuerpo humano. Y aunque Él era Dios,
Dice la Biblia que no escatimó eso. No escatimó ser Dios, sino que Él soportó tentaciones, Él soportó pruebas, las mismas que nosotros hemos soportado. Y aquí dice que Él venció la tentación y realizó todas sus obras en condición de hombre. Entonces, esta es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué Jesús tuvo un poder sobrenatural si Él era hombre? ¿Cómo? Si tenía limitaciones. Y eso nos pasa a los que somos ministros. ¿Cómo puedo lograr algo que es imposible? Porque miren, hermanos, muchos han subestimado la iglesia, por ejemplo. Pero miren, hermanos, dígame en qué lugar suceden cosas imposibles si no es en la iglesia. El pueblo de Dios, su naturaleza es vivir la experiencia de lo sobrenatural. En otro lado no lo va a poder ver usted, o al menos no va a ser algo que usted vea constantemente. Pero la iglesia, más la iglesia de Hechos, ellos estaban experimentando día con día sucesos inexplicables. Inexplicables. Por eso Pablo decía, para muchos el evangelio es locura, mientras que para nosotros el evangelio es poder de Dios. Esos otros decían, esos están locos, esos cristianos están locos. Ahí están orando por milagros, ahí están haciendo vigilias, ahí están intercediendo con banderas en las calles. ¿Sabe por qué hacemos eso? Porque estamos como iglesia, tenemos la llave, tenemos el permiso para vivir lo sobrenatural. Entonces Jesús, siendo un hombre con limitaciones, Él tuvo un poder sobrenatural, pero la revelación de su poder está en que Él había sido lleno del Espíritu Santo. Ahí está. Y dices Lucas 4:18, donde está la revelación de Jesús diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga conmigo, sobre mí. Mire, esa preposición es muy importante analizarla. Luego vamos a ver más de eso. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces Jesús estaba ungido y dice, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Diga conmigo, para predicar hay que estar ungido. Dígalo una vez más, para predicar hay que estar ungido. Hermanos, esta tarea ministerial se hace solo bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, para que Jesús pudiera predicar, es decir, llevar las buenas nuevas a los pobres, tenía que estar ungido por el Espíritu Santo. Y después dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, toda esa función que Jesús hizo en la tierra como hombre, con limitaciones de espacio, de tiempo, de materia, Jesús lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso usted va a ver a Jesús constantemente apartándose a orar. Va a ver constantemente a Jesús ayunando por una sola razón. Él necesitaba la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire qué importante esto. Porque era la era del Espíritu Santo. Usted vea cuando Jesús se bautiza, ahí está la revelación de la Trinidad. Porque ahí está Jesús, el Hijo de Dios, siendo bautizado. Y entonces se oye una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y también vemos que baja en forma de paloma el Espíritu Santo y reposa sobre Jesús. Vemos cómo se complementa
Esa unción que Jesús tenía era lo que le daba el poder y la autoridad para que Jesús hiciera lo imposible aquí en la tierra. Por eso los ministros no hacemos cosas naturales, porque tarde o temprano te vas a frustrar. Por ejemplo, un grupo no se hace en lo natural. ¿Sabes tú cuánto líder frustrado hay de grupos? Que el grupo no crece, que ya no quiero saber nada de la gente, que la gente solo problemas es, que ya no hay dinero para poner la refa, que tengo problemas con una ovejita que me dividió el grupo, que no quiere llegar, que me salió un problema con el vecino, que le bajemos volumen y vemos al líder, al ministro, diciendo: pastor, aquí está el grupo, yo ya no quiero saber nada. ¿Sabe por qué no quiere saber nada? Porque lo estaba haciendo en lo natural. Y en lo natural uno no puede hacer un grupo. En lo natural lo mejor es decir: entréguemelo. Porque esto no es para hacer algo natural. No digamos una iglesia, hermanos. Una iglesia no se va a hacer en lo natural. En la iglesia uno, ojo, en la iglesia 1 más 1 no es 2, le cuento. En la iglesia hasta las matemáticas se trastornan. No se hace cuentas como en lo natural. Por eso mucha gente que no está en el Espíritu no entiende cuando el pastor dice: hermanos, vamos a construir un templo, pero tenemos 0 en nuestra cuenta. De hecho, no tenemos una cuenta. Y se acerca otro loco ungido a profetizar: dile a mi pueblo que me lo van a construir en tiempo récord. ¿Cómo en tiempo récord? Sí, es que el Espíritu Santo nos está ungiendo para hacer lo imposible. Entonces el ministro debe de llenarse de la presencia de Dios. Para cualquier misión ministerial que Dios te esté entregando, tú debes de llenarte del Espíritu de Dios. Si vas a trabajar con niños, tienes que estar lleno de la presencia de Dios. Si vas a trabajar con hombres, con varones, lleno de la presencia de Dios. Si te vas a llevar un retiro, lleno de la presencia de Dios. Si vas a dirigir la alabanza, lleno de la presencia de Dios. Si vas a servir en la iglesia, si vas a trabajar con niños, si vas a trabajar haciendo desayunos, lo que sea, cualquier ministerio que tenga que ver con la iglesia, que es la novia del amado, tienes que estar lleno del Espíritu de Dios. Para eso es la llenura. ¿Sabes qué iban a hacer estos 7 muchachos? Entre ellos Esteban: servir las mesas. Servir las mesas. No es lo mismo servir las mesas llenos del Espíritu Santo que servir las mesas vacíos. Tú sabes cómo se reconoce una persona vacía. Ponelo a servir y te alega por todo. Ponelo a servir y por todo te hace problema. Con nada está conforme. Todo es un problema para él. ¿Sabes por qué? Vacío. No entiende lo espiritual. Pero una persona que está llena del Espíritu Santo lo hace sonriendo, lo hace agradecido, lo hace cantando, lo hace danzando. Y mientras más sirve, más se llena de la presencia de Dios. ¿Puedo oír un amén? ¿O ya te dormiste? El que se duerme en estas prédicas, perdón, pero está vacío. ¿De verdad? Está vacío. Mira este otro ejemplo. Saúl fue lleno del Espíritu Santo para profetizar. Y hoy te voy a hablar el efecto que tiene la llenura del Espíritu Santo. Saúl fue lleno del Espíritu Santo para profetizar. Y mira esto: aunque Saúl no era profeta, sino el próximo rey de Israel. ¿Qué iba a ser Saúl? Rey de Israel. Él no era profeta. Él iba a ser el próximo rey de Israel. Pero no te pierdas estas notas. El profeta Samuel lo ungió con una redoma de aceite que simboliza la unción del Espíritu Santo.
para realizar una obra fuera de su capacidad humana. Y como muestra de que el Espíritu Santo estaría sobre Saúl, él empezó a hacer lo que humanamente no podía hacer. Y esto es profetizar. Di conmigo, profetizar. La definición de profetizar es: profetizando, hazte un profeta, una raíz primitiva a la profecía. Es decir, habla, ojo, habla o canta por inspiración. Diga conmigo, inspiración. Y ¿cómo se llaman estos? Paréntesis. En predicción o discurso simple, ¿verdad? O sea, no solo hay un discurso, sino que también hay predicciones. Eso es profecía. Profecía, y después dice, hazte profeta. Saúl se mostró, ojo, como un inexperto ante la asignación del rey, pero el efecto de la llenura fue hablar por inspiración divina. Dice Primera de Samuel capítulo 10 y versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿con qué? Con poder. Y profetizó entre ellos. Entonces, algo que vas a notar del Espíritu Santo es que constantemente Él te está empoderando. Una obra que hace el Espíritu Santo. Nota, no quiero que suene esto a herejía, porque el Espíritu Santo puede hacer muchas funciones, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo saben que tienen diferentes funciones. Jesucristo hizo una obra redentora, hermanos. Redentora. Jesucristo nos redimió. ¿A cuántos nos redimió el Señor? ¿A cuántos nos restauró el Señor? A ver, ¿a cuántos nos reconcilió el Señor con el Padre? ¿A cuántos nos salvó el Señor y nos dio vida eterna? Está clara la obra de Jesucristo, ¿verdad? Pero no vas a ver constantemente a Jesús empoderando. Pero ¿sabes quién sí lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre su iglesia y la llena de poder. La llena de dunamis. La misma palabra que luego utiliza Pablo en Efesios diciendo, nuestra lucha no es contra principados, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y dunamis, poderes de las tinieblas. Hay poderes en las tinieblas que solo se pueden vencer cuando uno está lleno del Espíritu Santo, porque es pelea de poder contra poder. Por eso nuestra lucha no es carnal, no es física. Jesús sabía que su trabajo aquí, su obra, no era por la capacidad humana que él pudiera tener. La iglesia muchas veces tiene problemas que parecen verse físicos y el error es responder físicamente. ¿Sí? Por eso cuando alguien me dice, pastor, estoy cansado de servir, es decir, ya salió a lo físico, pero el problema no es físico. Vamos, el problema no es físico. El cansancio no es físico. ¿Sabías tú que una de las cosas que a mí más me cuesta discernir, le pido al Señor discernimiento, es cuando yo estoy enfermo y es por una enfermedad física, literal, o cuando estoy decaído porque hay una batalla espiritual? Eso es lo que quiere, es que uno busque al Espíritu Santo en su vida. Uno tiene que reconocer y tener ese discernimiento. Entonces Saúl ahora va a ser rey, pero Saúl antes de ser rey dice que el profeta le dice lo que va a acontecer, le da señales y le dice cuando bajes, cuando pases por el collado y entres a la ciudad, vas a llegar y te vas a encontrar con una escuela, con una compañía de profetas. Ojo, estos eran profetas en proceso, porque era una compañía.
Usted ha visto, si ha estado en el hospital, que de repente llega un médico como con 7 casi doctores, ¿verdad? Casi doctores, diferente color de bata. Entonces llegan todos hasta con mochila y cuaderno, ¿verdad? Y ahí está la pobre señora embarazada. Pues hagan a sus prácticas, dice, ¿verdad? Pero ahí está el doctor ya graduado, pues también enseñando y no deja que metan manos y obviamente él no lo aprueba. Esta compañía de profetas eran profetas en proceso, o sea, ya sabían algo, llevaban, no sé, la Biblia no dice cuánto tiempo, pero llevaban tiempo ya en el ámbito profético. Le pregunto, ¿Saúl tenía esa capacidad? ¿En qué grado estaba Saúl de la escuela profética? Ni siquiera sabía que había una escuela profética. ¿Usted sabe qué andaba buscando Saúl? Unas asnas. Pero cuando el profeta le dice, hay una señal, porque eres el próximo rey de Israel, y cuando veas a los profetas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, serás mudado en otro hombre y vas a profetizar, hermano. Pudo haber dicho uno de los profetas, yo llevo años aquí y no he podido profetizar como profetizó Saúl. ¿Quién es ese? Nosotros sabemos quién es el rey Saúl, pero en ese momento ellos no sabían quién era. Bueno, si eran profetas, al rato y Dios ya se los había dicho. El Espíritu Santo te da el poder de hacer cosas que te pudieron tomar años de experiencia. Tú las haces después de la llenura del Espíritu Santo. Pastor, yo quiero aprender a predicar. Está bueno, hay escuelas para predicación, hay Biblias para poder predicar, hay libros para aprender a predicar, hay licenciados que enseñan predicación. John Maxwell da certificaciones para oradores, si tú quieres. Pero si te dejas llenar por el Espíritu Santo de Dios, vas a empezar a profetizar aunque no sepas nada. ¿Puedo oír un amén? No, yo le hubiera dado un aplauso al Señor por eso, ¿sí? No tiene necesidad. Por eso dice Primera de Juan, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Pastor, yo quisiera cantar en la alabanza, ministrar, quisiera vocalizar. Está qué bueno. Prepárate, ensaya. Si tienes la oportunidad de estudiarlo, qué bueno. Pero si tienes el privilegio que el Espíritu Santo te llene, no importa si no fuiste al, ¿cómo se llama? Al conservatorio. No importa si nunca has cantado una nota, si no sabes que es una nota, pero si el Espíritu Santo te llena, vas a empezar a ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene el propósito de empoderarnos para hacer algo que está fuera de nuestras posibilidades. Jesús prometió a los discípulos que recibirían poder y esta palabra se cumplió y está en Hechos capítulo 2 y versículo 1 y 4. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. A ver, todos soplando. Vino un estruendo, dice, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga conmigo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dele otro aplauso al Espíritu de Dios, por favor, que Él se merece toda la gloria y toda la honra.
Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Mire el efecto que dejó el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire esto, hermanos, no se pierda. En esa reunión, en ese tiempo en el que estaban los discípulos, había de todas las naciones, había de todo tipo de lenguas. Habían cretenses, arameos. Mire, había muchas lenguas distintas. La gente no podía escuchar o saber qué era lo que estaba pasando, porque no entendían el lenguaje de ellos. Dios quería que todos conocieran a Jesús, que todos fueran salvos. Pero los discípulos no tenían la capacidad para predicarles en su lengua o en su idioma. Después de que son llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, y le oía cada uno hablar en su propia lengua. Mire qué impresionante, en su propia lengua. A mí no se me va a olvidar las noches que le lloré al Señor, diciéndole: Señor, yo quiero aprender a hablar inglés. Quiero aprender a hablar inglés. Quisiera hablar de ti en inglés. Usted no me ha visto predicando en inglés. Bueno, algunas veces he traducido algo. Pero yo frente al espejo, ahí Dios viera las prediconas que me he hecho. ¿Sí? Y ministro. More. Más. En inglés. Y sabe que eso viene por la llenura del Espíritu Santo. Y hubo un momento donde mi lengua se soltó. Se soltó mi lengua. Y empecé a hablar con gringos un idioma que naturalmente yo no podía hablar. Por supuesto, me preparé y me sigo preparando para ser mejor en esa área, pero no lo podía haber hecho si fuera en lo natural. Entonces el Espíritu Santo te empodera para obras ministeriales, cosas que tú no podías hacer, cosas que no podías hacer. Él te da la capacidad para que lo hagas. No digamos hacer un grupo, hermanos. ¿Crees que Dios no te va a dar la capacidad para predicarle a un grupo de 15 personas, de 20 personas? Puede darte la capacidad para predicar un estadio. Dice la Biblia que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se levantó? Lleno del Espíritu Santo. Y empezó a predicar y a hablar la palabra. A ese Pedro le salían unas palabras que, hermano, Pedro venía del vulgo. Pedro no sabía hablar. Pedro, en buen idioma, Pedro era bien naco para hablar, hombre. Y Pedro tenía una audiencia, no de nacos, tenía una audiencia de gente de diferentes lenguas. Y dice que cuando hizo el llamado, más de 3,000 personas se agregaron. ¿Quién le dio el poder? El Espíritu Santo. Medios para ser llenos del Espíritu Santo. Porque eso es lo que quiero predicar hoy, lo que quiero enseñar. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Dígame, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y probablemente hayas escuchado esto en muchas ocasiones, cómo ser llenos del Espíritu Santo, pero tal vez en tu corazón hay una decepción porque no has sido lleno del Espíritu Santo. Que conste, no estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, aunque puede ser bautizado. ¿Ok? Quien tocando fuego no se va a quemar. Quien tocando agua no se va a mojar. Quien tocando electricidad no se va a electrocutar, ¿verdad? Quien hablando del Espíritu Santo no vaya a hacer que sea bautizado también por el Espíritu Santo. ¿Cuántos les encantaría que pasara eso en su vida? ¿Cuántos anhelan al Espíritu Santo en su vida? Quiero oír un fuerte amén. ¿Cuántos anhelan al Espíritu Santo en su vida? Número 1, soy lleno del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos.
la imposición de manos. Esta palabra imposición es la palabra upon en inglés. Es una preposición, ojo. La palabra upon en inglés demuestra la preposición sobre o arriba de. No te pierdas esto. Esto quiere decir poner el peso de la mano sobre alguien. Ojo, todos los que ministran en la iglesia, en los grupos, en retiros, apréndase esto, por favor. Esto quiere decir poner el peso de la mano sobre alguien. La imposición era, véame acá por favor, la imposición de manos bíblica era no dejarle caer, ¿verdad? Así de golpe, pero sí recostar el peso. Vení, Edras, por favor, porque si me muevo mucho salgo de cuadro. Es poner la mano, y muchos hasta le hacen así, ¿ve? Yo por eso cuando enseño a orar por la gente les digo, hay muchos que se acercan aquí, Padre, te pido, porque a mí no me gusta que me oren así, hermano. A mí si me va a orar el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces es decir, tengo la mano tan pesada de la llenura del Espíritu Santo que ahora ese peso lo voy a poner. ¿Sentís el peso? Ay, pastor, no me empuje. No es empujar, ¿verdad? No es empujar. Ahora ya hay escuelas que le enseñan a uno cómo empujar, ¿verdad? Yo no estoy enseñando eso. Es el peso que tengo en la mano. ¿Te recuerdas que a Moisés no aguantaba las manos y cuando las bajaba el pueblo perdía? Tuvieron que llegar gente a ayudarle a levantarle la mano para que ganaran, porque la palabra que describe lo que estaba pasando en la mano de Moisés era gloria, gloria kabod, gloria que pesa. Entonces la imposición es poner tu mano con peso sobre otra persona. Gracias, Edras. Poner es una preposición, upon. Dice Hechos capítulo 8 y versículo 14, mira cómo funciona. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y mira quiénes le enviaron, hombres, que ese Pedro le hubiera orado a usted un día, hermano. A Pedro y a Juan, dice, ese es como que el dúo. O sea, Pedro y alguien más, no mucho, pero Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Qué hicieron primero? Oraron por ellos. Y dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mire qué pasó después de que oraron por ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir hoy el Espíritu Santo? A ver, la imposición de manos, ojo, es una forma de colocar una carga o peso de gloria sobre los demás que nos transforma y empodera para llevar el evangelio. Ojo con esto. ¿Por qué le hice mención o describí la imposición de manos como peso? Porque cuando uno recibe la llenura del Espíritu Santo, lo que uno recibe es un peso. ¿Sí? Es un peso. Si yo le digo a usted, lléveme este saco de piedras, de ripio, de aquí para su casa. A ver, hermanos, tengo aquí sacos de ripio, se va a llevar uno cada uno. Y es obligatorio. La pregunta, ¿verdad? Es un peso feo, ¿no? Un peso que usted haría, bueno, solo por obediencia, ¿verdad? Pero yo les digo, hermanos,
tengo aquí un saco de billetes para cada uno, para que se lo lleve a su casa. Mire si hasta riéndose está. ¿Y eso que es hipotético? Día conmigo carga, pero diferente. ¿Estamos? La llenura del Espíritu Santo sigue siendo carga, pero diferente. No es carga de problemas, no es carga de frustraciones, no es carga de tristeza, no es carga de desilusiones, de decepciones. No, es la carga de la llenura del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, tienes una misión sobre ti. El Espíritu Santo te empodera, te llena de poder. Vas a andar cargando algo sobre ti. Pero cuando practicamos este ejercicio, ojo, sin tener nosotros dicha llenura, estaremos provocando un desánimo y aplastando al pueblo con legalismo. Cuando hay una persona que ora, impone manos sobre otro, pero lo que le impuso no fue la carga del Espíritu, sino que le puso una carga que aplasta. Pero tenga cuidado quién le impone manos. La imposición de manos no es a la ligera. No es a la ligera. Porque al rato lo que nos ponen es otra carga. Mire Mateo 23:2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, dice, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Es el legalismo, eso es fariseísmo, es un espíritu de fariseísmo que se mete en los ministros donde ponen cargas que ellos mismos no quieren hacer. Y en vez de darle gloria a la gente, en vez de darle poder a la gente, en vez de empoderar a la gente, los tienen aplastados. ¿Cuánto ministro aplastado hay hoy en día? Por la falta de la imposición de manos. Por eso necesitamos ministros que nos llenen del Espíritu Santo. Necesitamos ministros que cuando pongan su mano sobre nosotros, sintamos esa, no solo una carga, una descarga, hermanos. Que se sienta la unción del Espíritu Santo. Como ministros de Dios tenemos que tener claro que damos lo que tenemos. No podemos dar algo que no tenemos. Por eso cuando el cojo le extendió la mano a Pedro, Pedro fue claro al decir: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo soy muy claro con eso cuando me piden dinero. No tengo. Mire, plata, pastor, ¿será que usted no me hace un préstamo? ¿Será que usted, mire, no tengo plata ni oro? Es bíblico. Pero sí voy a orar por vos. Mire, hermano, de verdad, vea esto, esto me lo está poniendo el Señor. Si su problema es financiero, porque acaso no las finanzas se vuelven una carga en el ministerio, ¿sabe qué necesita usted? No necesita ni plata ni oro. Necesita que llegue alguien a imponerle las manos y sea lleno del Espíritu Santo. Porque ministerios no se hacen con oro ni con plata, se hacen con la llenura del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor por eso, hermano. Ahora, el peso que Jesús pone sobre nosotros es tan hermoso que hasta un niño podría llevarlo. Mire qué hermoso es. Esa llenura del Espíritu Santo es tan hermosa que hasta un niño podría llevarlo. Mire lo que dice acá Mateo 19. Entonces le fueron presentados unos ¿qué? Niños. Y mire para qué les pusieron a los niños. Para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron.
Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y mire lo que hizo: y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Imagínense qué han de haber recibido esos niños. ¿Cuánto les hubiera gustado que Jesús le impusiera manos? Hay material, historias extrabíblicas. Digo extrabíblicas porque no son parte del canon bíblico, pero que narran que uno de los niños de los cuales Jesús impuso manos fue un hombre usado por Dios para llevar el evangelio y murió como un mártir. Uno de esos niños, por la imposición de... Es que, hermanos, uno no queda igual después de que es lleno de la presencia de Dios. Número 2, otro medio para ser lleno del Espíritu Santo es por medio de la profecía. La profecía es la voz del Espíritu Santo. Una profecía provoca la llenura del Espíritu Santo. Aún la llenura de Jesús fue profetizada por Isaías. La llenura del Espíritu de Jesús por medio del Espíritu Santo fue profetizada antes. O sea, Jesús no había venido cuando Isaías ya había profetizado. ¿Y qué había profetizado? Quedó escrito en Isaías 61: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y allá en el libro, en los evangelios, Jesús abre el rollo en Isaías y lee esa profecía. Se profetizó que él iba a ser lleno. Y así le pasó también a Saúl. 1 Samuel 16 dice: entonces, esto se lo dijo Samuel el profeta, entonces le dijo: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Levante su mano, por favor, y vengo a declararle proféticamente: entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida el día de hoy. Si lo crees, recibe esa palabra. Hoy vendrá sobre ti el Espíritu Santo de Dios y vas a ser mudado en otro hombre. ¿Cuántos quisieran salir diferentes hoy? Si solo escuchas la prédica, no vas a salir diferente. Más si te estás durmiendo. Más si te estás distrayendo. Pero si de verdad anhelas la llenura del Espíritu Santo, crees la palabra de Dios, vas a salir diferente el día de hoy. Un ministro puede, por medio de su predicación, activar la llenura del Espíritu Santo. Jesús sopló el Espíritu sobre sus discípulos y después de un tiempo los discípulos lo recibieron en el aposento alto. Es decir, la profecía precede la llenura del Espíritu Santo. Hay una profecía que se dio sobre ti, que serías lleno del Espíritu Santo y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Número 3, otro medio para ser lleno del Espíritu Santo, por medio de una asignación ministerial. Y es lo que estamos aprendiendo en esta escuela. Una asignación ministerial ocurre cuando la congregación demanda atención de ministros a que realicen funciones ministeriales que solamente el pastor o líder principal estaba autorizado a realizar. En el desierto, Moisés tiene un pueblo que está creciendo y así también crece la demanda sobre él. Dios le pidió a Moisés reunir a 70 ancianos para llenarlos del Espíritu Santo y empoderarlos para llevar la carga. Diga conmigo: llevar la carga. ¿Cuántos han entendido hasta ahora qué es llevar la carga? ¿Verdad que no es una carga que frustra? ¿Verdad que no es una carga que te da debilidad? ¿Que te entristece? Por eso mucha gente, cuando quiere dejar de servir, dice: pastor, es que estoy cargado. Pero no es del Espíritu Santo. Porque el que está cargado del Espíritu Santo lo que quiere es servir, lo que quiere es ser lleno, lo que quiere es ministrar. ¿O acaso no te ha pasado que hay tanta unción de Dios sobre ti
que quieres compartirla con otros. Es el efecto de estar llenos. El efecto de estar llenos es vertirse sobre otras personas, darle a aquellos que necesitan la llenura del Espíritu Santo. Por eso te digo, cuando decía, y enviaron a Pedro y a Juan, hay profetas de nuestra época que uno dice, ¿verdad? Ay, sí, si ese profeta viene y me ora, saber si voy a aguantar, dice. Saber si voy a aguantar. Yo he ido a muchos congresos, retiros, pero cuando el pastor Cash hace un llamado para orar por la gente, miren hermanos, y eso que yo fui entrenado en los buses de Peronia, pero no llego, no llego. Y no es, ojo, no es idolatría, no es idolatría. Es saber que cuando te imponen las manos hay un traspaso de unción, de gloria sobre ti, una recarga, una llenura del Espíritu Santo, pero que esa viene por asignación ministerial. Por eso ahora si tú la buscas solo por el glamour, entonces ahí puede que haya un concepto o un corazón erróneo para recibir el Espíritu Santo. Pero si tú eres ministro, pero si tú tienes que ministrar gente, si tú tienes que liberar gente, si tú tienes que profetizarle a gente, predicarle a gente, ¿cómo no vas a tener deseo de que alguien te imponga manos? Porque dices, yo necesito de esa unción, yo necesito esa unción, que esa unción venga sobre mi vida para poder darle a los demás. Aquí en la iglesia tenemos estas escuelas ministeriales, tenemos leadership una vez al mes. ¿Y sabes qué es leadership? Precisamente venir a ser ministrados, a ser llenos del Espíritu Santo. Y en abril vamos a tener nuestro retiro de líderes y servidores, un retiro de avivamiento. Vamos a llevar gente que te imponga manos y que seas lleno de la presencia de Dios. No le hubiera dado un aplauso, Señor, por eso. ¿Cuántos necesitamos esa impartición? Necesitamos ser ministrados, hermanos. Y en Números tú vas a encontrar que dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él, ojo lo que está diciendo, del espíritu que estaba en él, ¿en quién? En Moisés. Y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, mire qué empezaron a hacer. Profetizaron y no cesaron. Ojo, ministros en construcción. Después de esta administración vas a empezar a profetizar lo que antes no podías profetizar. Y no va a cesar. Y no va a escasear la unción en ti, porque estás poniendo un corazón dispuesto para recibir del Espíritu Santo. La semana pasada tuvimos una administración poderosa aquí. Y hoy va a pasar otra mejor todavía. Porque el Señor te va a empoderar. Nuestro llamado ministerial está acompañado de señales o marcas visibles de aquello para lo que Dios nos llamó. La llenura del Espíritu Santo es una señal de que estamos autorizados por el cielo para portar la presencia de Dios. Por eso le dijo Samuel a Saúl en el versículo 7, estamos leyendo el 10, dice, y cuando te hayan sucedido estas ¿qué? ¿Estas qué? Señales, mire lo que le dice, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Dale un aplauso al Señor por eso. Hay señales de que eres lleno de Dios. Sabes que hay gente que me ha dicho, pastor, yo cuando te veía decía, ese no tiene de Dios. Ese no tiene de Dios. Pero ahora tengo que reconocer que sí tenés de Dios, pastor. Usted no sabe lo que se siente cuando una persona te dice, yo sé que tenés de Dios.
¿Sabe por qué? Cuando alguien tiene de Dios, hay señales. Hay señales. Hay señales visibles que tenemos de Dios. Hay señales ministeriales de que tenemos de Dios. Usted no tiene que forzar las cosas. Las cosas se dan. Las cosas se dan. Mire cuánto tiempo hemos trabajado con ministerios americanos. La gente se acerca a decirme, pastor, ¿cómo le hago para trabajar con misioneros americanos? Es una unción. Es una unción. No es algo que se haga forzadamente. Al punto que hasta hace poco cortamos con una relación ministerial americana. Y le cuento, a usted que le gusta el chisme, que en abril vamos a recibir un nuevo grupo de misioneros. ¿Qué le parece? Yo lo pedí, no lo pedí. Me buscaron y estas señales, y ojo, cuando aparezcan estas señales, ojo profetas, haz todo lo que te viniere a la mano. ¿Sabe qué me dijo el misionero que va a venir? Pastor, confío en ti, prepara la agenda. Lo que necesites, nos decís. Yo siempre les pregunto, ¿qué quieren hacer? ¿Dónde quieren servir? ¿Qué proyecto quieren realizar? Esta vez algo cambió. Me dijo, pastor, hacete cargo. Cuando estas señales pasen, haz lo que te viniere a la mano. Es decir, si Dios marcó tu ministerio con el Espíritu Santo y hay señales en tu ministerio, no te preocupes, porque hasta donde te equivoques, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Si Dios está marcando tu ministerio, hermano, ahora éntrale. Éntrale, pastor, vieras que tuve un sueño, vieras que profeticé y vieras que le dije a alguien, le di una palabra. Hay señales, haz todo lo que te viniera a la mano. Seguí profetizando, seguí orando por la gente. Por supuesto, llénate de Dios, porque no puedes venir a profetizar algo que vos mismo no tenés. Damos lo que tenemos. El mayor activo que un ministerio puede tener no es el dinero o la ubicación o cualquier otro aspecto material. El mayor activo para una iglesia, grupo, red o redil será que la presencia de Dios esté con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La llenura del Espíritu Santo, hermanos, nos convence de que nada será imposible si lo tenemos a Él. Éxodo 33:12 dice: y dijo Moisés a Jehová, reciba esa palabra para usted, hermano. Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, levante su mano conmigo y diga, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Reciba esa palabra, hermano, con un aplauso, con gozo, con júbilo, con alegría. Vamos, apláudale, dele un grito de júbilo. Su presencia irá contigo. Su presencia te dará descanso cuando lo necesites. Aquí no dice mi presencia te dará carga, te vas a sentir frustrado. Qué mal evangelio hemos predicado sobre el liderazgo. Por eso yo no entiendo cuando una persona me dice, yo no quiero servir, yo no quiero predicar, yo no quiero hablar de Jesús, yo no quiero hacer esto, yo no quiero un retiro, yo no quiero esto. No entiendo, porque quien lleva la presencia de Dios lo que tiene es descanso. Descansas cuando haces la obra de Dios. Descansamos, hermano. El cuerpo se cansa, pero el espíritu,
mí me encanta el día lunes después de ir a ministrar un retiro. ¡Wow! Se queda uno. Lo di todo, dice, lo di todo. Y se siente, mire, un vacío. No sé si alguien ha sentido hambre, no desayunó, ya son las 2 de la tarde, siente el olor, hasta se le hace un hoyo aquí en el estómago a uno. Da miedo, ¿verdad? De repente, ay, dame alguna tortilla con sal, aunque sea, porque en lo que salen los frijolitos y no le sirve el empaque a la olla de presión. Dice uno, no, sale mantequilla a mi tortilla y está porque tiene un hambre, siente un vacío. Hermanos, cuando uno va a un grupo, cuando uno predica en la iglesia, cuando usted no sabe a veces, y el pastor, se fue el pastor, de plano anda, pero usted no sabe, yo me voy a chillar a mi casa. Por eso me fui a vivir lejos de aquí. A veces mi esposa me va a buscar y dice, ¿dónde está? Y yo chillando en el baño. ¿Y qué te pasó que estás chillando? No sé, es que necesito de Dios, lo di todo. Uno sabe que dio todo, uno sabe que ministró todo. Y necesita llenarse de Dios. Eso Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Van a haber momentos difíciles, pero no te vas a cansar porque mi presencia irá contigo. Y si lo das todo, no te preocupes, yo te doy más. Hay muchos que ya se les estancó la unción porque no la dieron. Ahí la tienen de qué ratos. No la han querido compartir. Por eso Dios no te da más. Da lo que tienes y vas a ver cómo Dios te vuelve a llenar otra vez. En la presencia de Dios, en el ambiente, en la atmósfera de Dios, te doy una buena noticia, hay refill gratis. Hay refill. Puedes refiliarte. Puedes venir a su presencia y decirle, Señor, lléname. Y otro medio hermoso para finalizar es por medio de la alabanza. La alabanza es una plataforma que precede la aparición del Espíritu Santo. Mira lo que dice Samuel, versículo 5. Pilas con esto. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas. Profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, diga conmigo, delante de ellos. Diga conmigo, delante de la llanura. Diga conmigo otra vez, delante de la llanura. Dice, y delante de ellos, mire lo que iba: salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová, mi hermano, que yo siento la presencia. Levante su mano, muévala un poco acá. Yo siento la presencia de Dios aquí. Y profetizarás con ellos, dice, y serás mudado en otro hombre. Véame acá un momento. Si se quiere ministrar o ser lleno del Espíritu Santo, la alabanza debe ir por delante. Tiene que ir la alabanza por delante. No había venido el Espíritu Santo sobre él, pero esos profetas ya habían pasado la clase de la escuela profética que se titulaba la alabanza, la cuna de lo profético. Ay, pastor, vos no puedes predicar sin alabanza. Siempre crees que te pongan música. Es que la música no es para mí. Yo funciono sin música. Pero es que la alabanza no es para mí. Ni siquiera es para usted. La alabanza prepara el ambiente para la llenura del Espíritu Santo. La alabanza trae al Señor. Esas notas que usted escucha ahí en el teclado, que no son para usted,
Dios prometió y dijo: yo habitaré en las alabanzas de mi pueblo. Entonces, cuando hay un pueblo que suena el pandero, suena el arpa, es un pueblo que está preparando su corazón para llenarse de Dios. Moisés, ahí donde lo ve usted, tenía un gran pueblo, hermanos, pero Moisés tenía músicos, Salomón tenía músicos, Nehemías tenía músicos. ¿Por qué los músicos? ¿Por qué el equipo de sonido? ¿Por qué la guitarra? Todos tocan guitarra, todos pueden tocar guitarra, pero no todos pueden echar fuera demonios con una guitarra. Muchos podían tocar el arpa, pero el día que Saúl se endemonió, solo David le echaba fuera los demonios con el arpa. Porque en esa cuna, en esa plataforma, está la llenura del Espíritu Santo. Que esa música que tú me decías, pastor, solo escuchar las notas y yo siento que algo me va. Sí, es que se siente aquí en el corazón que debemos de ser llenos de su presencia. Ahora, el que esté lleno, pues no puede llenarse más, no puede. Pero el que se siente vacío es materia disponible para ser lleno del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y llénanos, Señor Jesús.